En el primer acto, que corresponde a los primeros 20 minutos de la película, equivalente a un cuarto del guión de la película, suele ser potente y se plantea el lugar y los personajes donde la historia se va a presentar. En la película Whiplash presenta una serie de personajes. En primer lugar, se observa al protagonista de la historia llamado Andrew Newman, un joven de 19 años y estudiante de primer año en el prestigioso Conservatorio de Música Shaffer en Nueva York. En segundo lugar, se aprecia a una joven que trabaja en el cine llamada Nicole, quien se convertiría en su novia tiempo después. En tercer lugar, se evidencia a los estudiantes del Conservatorio de Música llamados Ryan Connolly y Carl Tanner, que pondrían en prueba la habilidad de Andrew. Finalmente, se percibe al profesor de música Terrence Fletcher, profesor de reconocida trayectoria en el mundo de la música y el jazz. Zona de confort, status quo. La zona de confort o status quo evidencia la zona de confort del protagonista y cómo se desenvuelve en ella. En la película Whiplash se evidencia que la zona de confort del protagonista Andrew Newman es su habitación en el Conservatorio de Música Shaffer, en donde se observa que se siente cómodo tocando la batería en ese lugar y se sienta a escuchar música de su ídolo Buddy Rich, el cual es un reconocido baterista en la historia y es su modelo a seguir. Detonante. El detonante es conocido como el incidente incitador. Este se interpone a la acción del protagonista a consecuencia del mismo y tiene relación con el primer plot point. En la película Whiplash, el protagonista en un ensayo de música en el Conservatorio Shaffer, el profesor de música Terrence Fletcher pone a prueba las habilidades del protagonista al tocar la batería y decide invitarlo a participar de la banda que dirige en el conservatorio. Debido a esto, Andrew se siente mucho mejor y siente que su vida va cambiando, así que empieza a ser proactivo y seguro. Primer plot point. El primer plot point es un fuerte acontecimiento que da giro al desarrollo de la historia. Puede ser una acción, escena o plano. En la película Whiplash, el protagonista se da cuenta que el profesor de música Terrence Fletcher tiene una personalidad particularmente exigente y excéntrica, porque se aprovecha de la vulnerabilidad de los alumnos y los presiona al límite. El segundo acto es la parte más larga de la película, equivale a medio guión y se plantean complicaciones o sorpresas que hacen avanzar la historia del protagonista para alcanzar su objetivo principal. Los hechos que se plantean en el segundo acto tienen una relación de causa y efecto. Asimismo, se evidencian 5 elementos principales que son: objetivo. En toda historia visualizada en diferentes medios como audiovisual y escrita, el protagonista tiene un objetivo principal o misión que perdura a lo largo de toda la película u obra y mantiene esa dirección. En la película Whiplash, el protagonista es un joven llamado Andrew Newman que tiene como objetivo principal aprender a tocar bien la batería y ser reconocido como el mejor baterista de jazz en la historia. Conflicto externo. El conflicto externo es el enfrentamiento que tiene el protagonista con las fuerzas humanas o no humanas para alcanzar o lograr su objetivo principal. En la película Whiplash, el protagonista se enfrenta con fuerzas humanas, las cuales son 3 jóvenes que compiten por ser el baterista principal en la banda del Conservatorio de Música Shaffer. El conflicto interno es el enfrentamiento que tiene el protagonista con la fuerza interna para alcanzar o lograr su objetivo principal. La fuerza interna es el lado psicológico del protagonista. En la película Whiplash, el protagonista se enfrenta a sus emociones de amargura, tristeza y frustración porque su profesor de música, Terrence Fletcher, no le otorga permanentemente el puesto de baterista principal en la banda del Conservatorio de Música Shaffer. Punto medio. El punto medio se ubica en la mitad del segundo acto. Es una especie de pausa en la película u obra que da a entender que el protagonista supuestamente ha logrado el objetivo principal que tanto busca. En la película Whiplash, el punto medio se encuentra cuando el protagonista logra demostrarle a su profesor de música que es el mejor tocando la batería. Por lo tanto, el profesor le otorga supuestamente el puesto de baterista principal en la banda del Conservatorio de Música Shaffer. Asimismo, en esta escena de la película, el punto medio resalta por el sonido acelerado de la batería que toca Andrew Newman. Segundo plot point. El segundo plot point es conocido como la crisis. Es un acontecimiento o revelación que hace girar la acción en dirección inesperada.
el protagonista toca fondo al tener la sensación que perdió todo para lograr su objetivo principal. En la película Whiplash, el protagonista tiene un accidente de auto camino al conservatorio de música Shaffer, que le ocasiona heridas y perjudica en su rendimiento a la hora de tocar la batería. Debido a esto, pierde su puesto de baterista principal que le había otorgado el profesor de música. El tercer acto dura 20 minutos en la película u obra, que equivale a un cuarto del guión. Además inicia con el clímax y termina con el desenlace, aunque a veces suele tener epílogo. A continuación se apreciará dos elementos pertenecientes a este acto. El clímax se presenta cuando el protagonista hace su último intento para conseguir su objetivo principal y se pone en riesgo. Es el punto más alto de la progresión dramática. Por lo tanto, es súper intenso porque se evidencian a las fuerzas opuestas que son el protagonista y el antagonista que chocan. En la película Whiplash, el protagonista Andrew Neiman decide en el festival JBC volver al escenario y empezar a tocar la batería con mucha firmeza, para realizar su último intento, por lo que suda y sangra para conseguir su objetivo principal, que es aprender a tocar bien la batería y demostrar que es el mejor baterista de la historia, por lo que se arriesga desobedeciendo las órdenes de su profesor de música, Terrence Fletcher, quien es el antagonista de la historia. El desenlace es el hecho que ocurre al final de la historia, y es donde se observa si el protagonista consigue o no consigue su objetivo principal que tanto busca. En la película Whiplash, el protagonista se encuentra en el festival JBC, y al seguir tocando sin parar se adueña del escenario, por lo que su profesor de música se da cuenta que Andrew logró su objetivo principal, que era aprender a tocar bien la batería, y ser el mejor baterista de la historia después de haber tenido varios obstáculos impuestos por el profesor durante toda su carrera musical. Debido a eso, Terrence Fletcher comienza a dirigirlo para terminar de la mejor manera el gran show que el joven baterista está ofreciendo al público presente. Disciplina, cambio y éxito. El único interés de nuestro protagonista gira alrededor de alcanzar su objetivo y el éxito a cualquier costo.